soy Ana Lucía. Actualmente tengo el cargo de coordinadora del programa de líderes juveniles en Asociación Alas de Guatemala. Pues yo les voy a contar un poco de cómo fue mi experiencia, cómo llegué a ser parte de este gran equipo que es ahora Asociación Alas de Guatemala. Todo comenzó en el 2006, cuando una amiga me comentó de que quería ser líder juvenil. Ella me dio algunas charlas, a mí me llamó la atención el tema, no sabía de qué trataba, entonces decidí poder investigar un poquito más de lo que ella estaba haciendo y sí, funcionó. Mi primera prueba fue hacer una breve charla de cómo amarrarme un zapato para ver si realmente yo tenía habilidades para hablar en público, porque yo era muy tímida, no le hablaba absolutamente a nadie, y en ese entonces yo tenía 17 años y para mí era muy difícil hablarle a otra persona, más con el tema de sexualidad, que era un tema tan difícil para mí. Cuando yo decidí empezar en el programa de líderes juveniles, tenía otra estructura, eran campamentos de fines de semana donde me iba lunes y a veces lo hacían domingo o sábados y domingos, y teníamos que pasar por ciertas pruebas para poder estar dentro del programa. Afortunadamente pasé esas pruebas y decidí empezar a informar a más jóvenes en ese entonces, y fue así como fui evolucionando. En el 2009 decidí empezar ya como un trabajo más formal y empecé a hacer un mantenimiento en la página web. En el 2010 pues suspendí ese voluntariado porque decidí ser mamá a los 19 años y no fue algo tan, pues se puede decir que fue tan agradable y tuve que dejar un tiempo de ser voluntariado, de trabajar, y no fue una etapa tan agradable como la que actualmente estoy viviendo, ¿verdad? Después de un tiempo ya decidí aplicar a una plaza. La coordinadora del programa me llama para aplicar a una plaza. Pasé las entrevistas y ya fui educadora del programa de líderes juveniles. Bueno, cuando ya inicié en el programa de líderes juveniles, decidí ser, no decidí, me dieron el cargo de educadora del programa de jóvenes y tenía a cargo todo el área de Zacatepeques. Es ahí donde empiezo a empoderarme más fuerte en los temas de salud sexual y reproductiva, y decidí también empezar a cambiar mi entorno y me fui a vivir sola con mi hija. Fui madre soltera durante 7, 8 años y decidí salirme de mi entorno, porque tenía un entorno de familia bastante difícil, donde había violencia, y yo era como la hermana mayor quien me hacía cargo de mis hermanas, y entonces dije, no, tengo que salir de ese lugar. Pero todo eso fue un largo proceso y me sentí muy satisfecha porque siento que no lo hubiera logrado si Alas no me hubiera dado las herramientas que hoy por hoy tengo. Me empoderé de mis derechos, no solamente de la importancia de usar un método anticonceptivo, sino realmente me empoderé de la toma de decisiones informadas, de mis derechos, que yo podía hablar de muchas cosas que para mí eran muy difíciles. Entonces es ahí como empieza el vuelo. Luego de un tiempo en Asociación Alas de Guatemala tuvimos cambios muy drásticos, hubo un cambio de director, y es ahí donde empecé a trabajar con promotores voluntarios. Me empecé a empapar más de lo que es los promotores voluntarios, abastecía métodos anticonceptivos, empezamos a reclutar personas de la comunidad para ser parte de cambio dentro de la comunidad. Fui parte y lideré el programa de lideresas comunitarias en diferentes departamentos, la costa sur y todo el área de occidente. Terminamos ese programa y es ahí cuando me ofrecen la oportunidad de ser coordinadora del programa de líderes juveniles, que es el cargo que actualmente estoy desempeñando. Cuando me ofrecen el cargo, para mí fue un momento bien difícil porque estaba en una situación de cambios y dije, no voy a poder hacerlo, porque veía que eran muchos jóvenes a los que yo tenía que hablarles sobre la importancia de la educación integral en sexualidad, y pues yo no era la mejor historia de todo eso. Entonces fue para mí una carga emocional muy fuerte y
esperé como un tiempo para poder dar una respuesta y tomé la decisión, y puedo decir que fue una decisión la más grande que puedo haber tenido, y me siento muy satisfecha porque han pasado 5 años, si no es que un poco más, que no los tengo muy en mente, en donde yo he empezado a liderar este programa de líderes juveniles, en donde he aprendido no solamente a aprenderme conceptos, sino va más allá, sino dar un acompañamiento a cada joven, a cada líder en las comunidades. Y es ahí donde me empiezo a dar cuenta de que no estoy sola, que tengo muchos jóvenes a quienes puedo ayudar y que tengo muchas personas, que tengo la responsabilidad de enseñar a todas las personas. Y que de alguna manera, como Alas me ayudó a mí, yo puedo ayudar a muchas personas a empoderarse en tema de derechos, a poder tomar decisiones informadas. Algo más que para mí fue tan importante, recuerdo muy bien que en ese momento Asociación Alas de Guatemala estaba pasando por una reestructuración y tenía mucho miedo de perder mi trabajo por ser madre soltera, por ser mujer y por ser joven, pero eso nunca pasó. Asociación Alas siempre me ayudó, siempre me dio la oportunidad, y hace 3 años estoy cumpliendo una meta que para mí, decía, nunca lo iba a lograr. Decidí empezar a estudiar lo que siempre había querido, empecé a lograr muchas metas. También decidí formar una familia, me casé. Yo nunca pensé que llegaría a casarme, era una situación para mí muy difícil de creer que iba a pasar, pero pasó. Y estudiar. Eran dos metas para mí muy importantes. Siento que el estudiar para mí era muy importante porque en algún momento me sentía rechazada por no tener la escolaridad. Cuando empiezo a lograr eso, y ahora que me veo encaminada y cada vez más cerca el ser una psicóloga, veo hacia atrás y digo, ¿qué hubiera sido de mi vida si no hubiera encontrado o no hubiera tenido la suerte de encontrar la Asociación Alas de Guatemala? Hace 3 años también recuerdo muy bien que también llegaba a mi vida una nena, ¿verdad? Decidí tener un bebé y fue diferente. No estaba sola, tenía alguien que me apoyaba y fue con mi decisión, fue algo que yo planifiqué. Tenía otros recursos, tenía otro empoderamiento, y pues hoy por hoy puedo decir que Alas puede cambiar vidas. A lo largo del tiempo puedo decir que esta misma historia que yo estoy contando la pueden contar otras personas y probablemente no estén trabajando en Alas porque X y Y circunstancia, pero sí puedo decir que muchos jóvenes se han acercado a mí a decirme, si usted no me hubiera dicho eso, yo no me hubiera enterado. Si usted no me hubiera dado un método anticonceptivo, probablemente yo fuera mamá o papá y no era lo que estaba buscando. Para mí ser madre es el derecho a decidir si queremos o no tener esta experiencia. Mi sueño en algún futuro es poder seguir ayudando a las mujeres, a adolescentes, líderes, alzar la voz, no quedarnos calladas.